En este país se dice que una cuarta parte de la población fue eliminada a causa del comunismo radical y extremo. Yo soy Naka, esto es Yapatoni y hoy estamos en Camboya y vamos a ver la historia de los Khmeres Rojos. En 1975, Pol Pot, que era el líder de los Khmeres Rojos, tomaron el poder del país. Pol Pot era un comunista radical de estilo maoísta y fue el responsable de eliminar casi la cuarta parte de la población de todo el país. Ahora, el plan de Pol Pot era básicamente resetear toda la sociedad, pero resetearla en su máxima expresión. Él abolió el dinero, la salud pública, la educación, absolutamente todo quitó. Básicamente lo que él quería era que el pueblo empezara como un pueblo agrario, de solamente de campo. Y lo que hizo fue desplazar a todas las personas de las ciudades a zonas de campo. Al principio la gente pensaba que los Khmeres Rojos eran liberadores. Después se dieron cuenta que nada que ver. Lo que ellos decían, los americanos van a bombardear el país, hay que huir, y a todos los mandaban lejos. A veces eran rutas de cientos de kilómetros que tenían que ir todo a pie según dónde se quería que se llevara a esa gente. La gente moría de hambre, de cansancio extremo o por enfermedades completamente tratables. Es que justamente se abolió la salud pública y la medicina moderna, pero tenían que consumir supuesta medicina que no tenía base científica. A veces incluso hasta se decía que para 100 o 200 personas repartían 1 kilo de arroz. O sea, recibían básicamente una cucharadita de arroz con agua. Y de lo que se cosechaba, si alguien robaba comida o incluso se iba por su cuenta a, no sé, cazar insectos para comer, si eran atrapados, eran castigados. Ahora, Pol Pot decía que quería comenzar de cero a la sociedad. No existía la educación, obviamente, por lo tanto, obviamente los intelectuales no tenían lugar. Es más, ser intelectual era ser un enemigo del Estado. Básicamente, si tenías algún título universitario, si sabías hablar idiomas extranjeros o incluso llevar anteojos, ya te convertía en intelectual, porque supuestamente los que llevaban anteojos eran las personas que por ahí leían mucho. Y esas personas eran ejecutadas. Pero antes de ser ejecutadas, tal vez lo que podía suceder es que los traigan a estos lugares, que acá donde estamos ahora es una escuela. Claro, se abolió la educación, por lo tanto las escuelas se convirtieron en espacios de interrogatorios y tortura. Que acá en Phnom Penh, en la capital, está esta escuela que la conservan como museo, y el hecho es que en solamente esta escuela pasaron 22.000 personas, del cual solo sobrevivieron esas 7 personas. Cada uno tiene su propia historia. Uno sobrevivió porque era fotógrafo, porque necesitaban registrar. Otro sobrevivió porque sabía arreglar máquinas de escribir, porque los Khmeres Rojos también necesitaban alguien que repare máquinas de escribir. Pero el hecho es que son personas que tuvieron mucha suerte, pero ni tanta, porque también fueron torturados. La escuela ahora se conserva como museo y tiene foto de, obviamente no todas las personas, pero tiene foto de muchas personas que fueron interrogadas y torturadas acá. Y el hecho es que ves imágenes de hasta niños que pueden ser de primaria, ves mujeres muy jóvenes, o sea, gente de todas las edades. El hecho es que uno dice, ¿qué interrogatorio le pueden hacer a un chico de 13 años? A 22.000 personas, eran todos ciudadanos normales. Y el hecho es que, por lo que me explicaron, ya el interrogatorio era una cosa que no tenía absolutamente ningún sentido. Uno, para salvarse de ser menos torturado, decía algún nombre y después buscaban a esa persona y la traían y llamaban a otro. Se fue retroalimentando hasta básicamente el punto de que los Khmeres Rojos simplemente interrogaran y torturaran como si fuese ir a la oficina todos los días, como decir, bueno, mientras torturemos e interroguemos, nosotros estamos cumpliendo, básicamente. Miren, por ejemplo, este arco que está acá es cuando en la época de escuela simplemente
había una cuerda y los chicos subían la cuerda como deporte. Y esto lo terminaron usando como un método más de tortura, atando a la persona por atrás, colgándolo, y pusieron barriles de agua para hacer tortura con agua también. Pueden notar la diferencia de este edificio con el anterior. Este tiene alambres de púas, porque claro, en el primer edificio que vimos, ahí es donde se interrogaba únicamente. Acá es donde los encerraban, que básicamente ponen alambre de púas acá y en los pisos de arriba, no solamente para no escaparse, sino para que la gente no intentara quitarse la vida. Básicamente son salones escolares que les hicieron un hueco en la pared para poder conectar y sea más fácil, más rápido el acceso entre sala y sala, y improvisaron las celdas con ladrillos. Esta, por ejemplo, es la celda donde encerraban a Chun Mei, que es la persona que sobrevivió, que era el que arreglaba máquinas de escribir. Del caso de esta escuela, la verdad que es muy fuerte. Miren, ven que como es una escuela, obviamente hay pizarrones, y el hecho es que el pizarrón este es original, está sin tocar desde la época. Que, por ejemplo, en esta escuela los Jemeres Rojos tenían sus reglas, ¿no? Que los ponían en camboyano y en francés, lo cual se me hace tan contradictorio porque se supone que hablar idiomas extranjeros era cosa del enemigo, básicamente. No tiene sentido, pero bueno. Miren, estos cuadros los hizo uno de esos 7 sobrevivientes de la cárcel, porque claro, Pol Pot prohibió además también la religión y también las artes, sea música, sea dibujantes, lo que sea, pero uno de los artistas lo dejaron vivo para que haga cuadros de Pol Pot. Obviamente, los grandes líderes siempre quieren que se los inmortalice, y por eso pudo sobrevivir, y él, como fue testigo de absolutamente todo lo que pasó acá, básicamente hizo cuadros ilustrativos de qué era lo que sucedía en este lugar. Miren, este es un caso muy interesante de un neozelandés que imagínense, eran los años 70, mediados de los 70, o sea, ya era un mundo bastante moderno en esa época. Ese neozelandés estaba queriendo recorrer el mundo en una barca. Pasó por Camboya y se le averió su barca, lo atraparon los Jemeres Rojos y lo trataron como un agente de la CIA. Miren, estas son imágenes de Phnom Penh, acá, la capital. Después, cuando la gente quiso volver y la ciudad estaba completamente vacía y abandonada. El periodo de los Jemeres Rojos fue del 75 hasta el 79. No fue tanto tiempo, pero todo lo que hicieron en menos de 4 años es increíble. Pero la ciudad quedó completamente vacía. Y bueno, esto en realidad no son de acá, porque claro, uno puede pensar, esto es como un Auschwitz de Asia. La realidad es que no. Este era un lugar para interrogar y torturar. ¿Dónde se ejecutaban las personas? Ahí vamos ahora. Pero fíjense que acá ven que tienen cráneos que conservan de las personas. Muchos tienen huecos en los cráneos. Ya se pueden imaginar por qué. Y miren eso. Es un mapa de Camboya, pero hecho con cráneos. Y con los 2 ríos más grandes del país hechos con sangre. Es muy fuerte este lugar, muy, muy fuerte. Ves y te vas dando cuenta de lo que ves y te va quitando el aire, básicamente. Bueno, él es Daniel de Mundo Nómada, que son los que a quien tengo que agradecer por todo lo que me están enseñando hoy. Los videos de Camboya van a ser básicamente gracias a ellos. Y Daniel tiene ya 24 años acá, 26 años acá. Y el hecho es que me acabas de decir algo muy interesante. Sí, mira, en estos 26 años, a todas las familias que yo he conocido en Camboya, que han sido muchas, todas sin excepción, tienen algún familiar o más desaparecidos en esa época de los Jemeres Rojos. Es que claro, es que estadísticamente es difícil que no te haya tocado. Claro.
todo el mundo tiene una historia oscura detrás, ¿no? en esa época. Y me dijiste que este es un monumento que se hizo poniendo los nombres de las víctimas que pasaron por este lugar. Sí, eso es una idea bastante reciente. Este monumento es relativamente reciente. Se intentó escribir los nombres de todas las personas que pasaron por este lugar, pero hay algunas placas que están en blanco. Están en blanco. Porque todavía hay mucha gente pues, que no se sabe exactamente si pasó por aquí o puede encontrarse, aunque ahora ya es más difícil por el tiempo, ¿no? O sea, las placas, hay espacio para la gente que se estimula que pasó. Muchísima gente desaparece. Aquí se sabe que pasaron 22.000 personas, pero probablemente no todo se registró. Exacto. Ahí está el señor Chun Mei, que es el sobreviviente, el que arreglaba máquinas de escribir, que está ahí todos los días, vende su libro, tiene 94 años. Claro, todo lo que sucedió ahora fue hace unos 50, estaba en sus 40 cuando sucedió todo eso. Nos dijeron que podíamos hacerle una entrevista, pero la verdad que está bien, no quiero molestarlo, que dedique su tiempo para más multitudes mejor. Bueno, ahí Daniel, sin que me dieron cuenta, compró un ejemplar de su libro, que lo tiene en español, El triunfo de un hombre ordinario en el genocidio de los Jemeres Rojos. Sobreviviente, Chun Mei, S21. Que viene en español y tiene fotos. Bueno, muchas gracias. Y dentro de esta utopía agraria comunista, con tanto sacrificio que se hizo con el pueblo, ¿Camboya logró desarrollar alguna industria? La respuesta simple y corta es un rotundo no. Pol Pot intentó imitar el modelo de su mayor aliado, Mao Zedong, creando autosuficiencia con la exportación masiva de arroz que supuestamente financiaría la futura industria. Solo se mantuvieron algunas actividades industriales extremadamente básicas que necesitaba el campo o el ejército, como la fabricación de tela, herramientas de campo y talleres de reparación. Pero el país no fabricaba armas, estas las importaban de China, del cual pagaban con el arroz que casi no dejaban que el pueblo consuma, ya que el dinero había sido completamente abolido y la moneda no es que no tenía valor, directamente no existía. Y el arroz era la única moneda de pago del país al exterior. El hecho es que en esa época era común producir 1 tonelada de arroz por hectárea, pero Pol Pot exigió la absurda cantidad de 3, siendo que con las herramientas rudimentarias, la falta de tecnología, técnica y mano de obra experimentada, que además agotada y mal alimentada, a veces no se llegaba siquiera a media tonelada. Como el arroz producido no era suficiente y la deuda con China era gigante, no dejaban provisiones para la mano esclava. Y al mismo tiempo los líderes locales enviaban informes de que las cosechas estaban bien encaminadas porque no querían demostrar que no estaban cumpliendo la demanda de Pol Pot por miedo a ser castigados. Así que el mayor plan de industria que identificaría la nación de Pol Pot estaba siendo un completo desastre. De las 2.000 personas que pasaron por la escuela para ser interrogados y torturados, venían acá, que este fue el campo de ejecución. De este lugar básicamente no quedó absolutamente nada porque en principio era un cementerio chino. Lo que era de cementerio chino ya no quedó nada, sacaron todo. Y lo que era de estructuras no quedó nada porque eran todas de madera y era algo bastante precario. Pero el hecho es que acá es donde venían simplemente a ejecutar a las personas. Se dice que venía tanta gente para ser ejecutada que no daban abasto y tenían que poner las casetas de madera, atar a los prisioneros y esperar a que sean ejecutados. Y el hecho es que para ahorrar municiones, porque no les abundaba, utilizaban machetes, cuchillos, palos, o sea, los hacían descansar en paz como sea. Y una de las, llamémosles, armas más precarias, porque a veces también las armas cortantes se terminaban estropeando, porque golpeando con huesos se terminan estropeando. Una que utilizaban era esto, una hoja de palmera. Una simple hoja de palmera. Con esto simplemente cortaban cuellos. Y era un método de ejecución muy común. Era, con lo que haya, la forma más barata de quitar vidas.
Y estas fosas son lugares donde desenterraban cuerpos. El lugar está lleno de fosas diferentes en toda el área. No era una fosa grande, pero por lo menos en este espacio que está acá se encontraron 450 víctimas que la gente deja como ofrenditas en memoria de las personas fallecidas. Que, a ver, no creo que hayan quitado todos los cuerpos, pero se sacaron todos los que se pudieron. Además, el lugar básicamente es un parque que hasta podría ser bonito, pero si nadie te dice de qué se trata esto, no lo podrías creer. Miren, eso es un pedacito de tumba china que quedó, que sería antes del 75. Y esta es la parte más dolorosa de todas, la fosa donde se echaba el cuerpo de niños, incluso bebés. El método era muy fácil, no se necesitaban herramientas, era agarrar los chicos de los pies y al árbol. Es muy fuerte esto. El hecho es que a los chicos, obviamente, no tenían una ideología, no eran un enemigo del Estado, pero claro, con eso simplemente te ahorrabas el trabajo de que un chico se críe con rencor a los Gemeres Rojos. Era eso, por una cuestión de no sembrar diferentes ideologías. Y simplemente los tumbaban contra un árbol. En ese árbol que está ahí colgaban unos parlantes del cual ponían música propagandista, música del ejército, porque obviamente la música también era un tipo de arte que estaba prohibido. El hecho es que la música la ponían bien fuerte para el momento en el que ejecutaban a las personas, porque claro, no habían disparos, pero las personas podían gritar de dolor. El hecho es que a las personas que las traían acá, en teoría no les decían que iban a ser ejecutadas, porque ¿para qué? Simplemente los trasladaban, los ponían en espera y claro, ponían la música y con eso ni se enteraban de lo que estaba sucediendo, pero el tema es que a veces sí se podía llegar a escuchar un poco, si el grito era muy fuerte. Acá esta es una parte que dejaron intacta de lo que, mientras cavaron, de lo que se encontró, y básicamente era una de las formas en las que se encontraban huesos. Y hay gente que hoy en día, familiares de víctimas, que vienen y dejan ofrendas de comida también. Y bueno, obviamente este edificio sí es nuevo, lo pusieron como parte del museo, que hicieron básicamente una torre de los huesos de las personas que fueron encontrados, que además que se puede ver la cantidad de cráneos que están rotos, la parte de la cabeza quebrada, y no se puede entrar, pero es incontable la cantidad de cráneos que hay acá. Lo peor de todo es que no es el único lugar donde sucedió todo esto. Esto es en Phnom Penh, solamente en la capital. Se dice que básicamente los Gemeres Rojos se llevaron la vida de 1.3 millones de personas más o menos. Que todo el mundo dice que era un cuarto de la población, que en ese tiempo eran un poco menos de 9 millones de personas. Y por ahí 1.3 millones no sería un cuarto de la población, pero lo que pasa es que hubo un conjunto de muertes, todas relacionadas en esa época. No fue solamente en la época de los Gemeres Rojos, que ahora vamos a explicar mejor. Y bueno, y en Phnom Penh quedan muy pocos edificios de la época de los Gemeres Rojos. Básicamente el tipo de arquitectura que había era el estilo francés, pero la mayoría, después de tener tantos años de abandono, muchos se fueron reconstruyendo, renovando, y esto es lo más antiguo y viejo y abandonado que se puede ver, que este era una oficina de correos. Lo mismo enfrente, pero enfrente se ve viejo, pero aún así este sí ya está poblado, digamos, todo el resto como que se está utilizando.
pero son apenas unos par de edificios que vemos por acá. Que a ver, las casas se abandonaron por un poquito menos de 4 años. El hecho es que, ¿cómo hizo la gente cuando regresó? La realidad es que había más casas que personas. O volvían a su casa originaria, o podían básicamente tomar la casa que quisieran y después se terminaba legalizando cuál se quedaba. Y aún así habían casas vacías, del cual ya las tomó el gobierno y bueno, de ahí se fue reconstruyendo un poco la ciudad. El tema es que los Jemeres Rojos duraron hasta el 79, cuando vinieron los vietnamitas a, algunos dicen, liberar el país. Pero la realidad es que sí, si bien bajaron a los Jemeres Rojos y los camboyanos ya desde entonces serían libres en cierta forma, la realidad es que Vietnam quería quedarse con Camboya, por eso atacó el país, por eso atacó los Jemeres Rojos. Pero el hecho es que indirectamente Vietnam desde ahí comenzó con otra matanza, pero indirecta con los camboyanos. No los ejecutaban de forma directa, sino que quemaban las cosechas, cortaban todos los suministros de ayuda internacional, los mató de hambre a los camboyanos como pudiesen. No pudieron conquistar Camboya, no se lo quedaron. Y el hecho es que en el 88 es cuando pudieron tener a un primer ministro propio, que ese primer ministro propio que tuvieron era un Jemer rojo. El hecho es que no era del todo súper simpatizante de Pol Pot y además que con los conflictos con Vietnam estaban dejando todo complicado, se autoexilió a Vietnam, se escapó a Vietnam y después volvió y tomó el poder del país. Y el hecho, lo más interesante de todo, es que después de él, el próximo primer ministro fue su hijo, a principios de los 90. Y este primer ministro es el mismo primer ministro hasta hoy en día. En teoría, estamos en un país democrático, pero en la práctica, cuando se vienen las elecciones, si hay algún partido opositor muy fuerte, los ponen presos o los sabotean de alguna forma, pero siempre, casualmente, siempre gana el mismo primer ministro. Y ya se sabe que el próximo primer ministro va a ser su hijo. O sea, casi como una segunda monarquía, porque acá hay rey todo, pero es completamente de adorno, no cumplen ninguna función los reyes acá. Además, ustedes imagínense que todos volvían a la ciudad de alguna forma u otra. Se pueden imaginar de lo duro que era, no solamente el lado personal de que volvés y tu familia está completamente rota, sino que lamentablemente la gente que pudo sobrevivir, más allá de la capacidad física de haber podido sobrevivir el hambre y todo eso, es que sobrevivió la gente, queda mal decirlo, pero la gente más ignorante, la gente que no tenía estudios, la gente que podía más o menos sobrevivir en el campo. Y eso da consecuencia también de que ¿qué quedaba del futuro del país? Todos los profesionales ya estaban muertos. Son muy pocos los que pudieron escapar o sobrevivir de alguna forma, porque tengan en cuenta que la gente de las ciudades, que era la gente que tenía más educación, las hacían evacuar diciendo que hay que evacuar ya mismo porque van a bombardear los Estados Unidos o los vietnamitas. Y el hecho es que no importa cuánta plata tengas, tenías que huir, tenías que evacuar. Y los Jemeres no te decían que sin coche, a pie, lleven pocas cosas, le quitaron todo. Y básicamente después era volver y que ¿dónde hay un médico? ¿Dónde hay un abogado si lo necesitas? ¿Dónde hay un profesor, un maestro de escuela, lo que sea? Eso dejó muchísimas consecuencias. Pero a ver, el hecho es que por los vietnamitas murieron aproximadamente 300.000 personas de lo que era hambre, principalmente. Pero a ver, el hecho es que, claro, se supone que aproximadamente con los Jemeres Rojos murió 1.2 millones, como mínimo. Después, digamos que otros 300.000 por los vietnamitas. Y eso nos falta todavía los números para llegar a los 2 millones aproximadamente. Básicamente fue por un conjunto de cosas que fue a consecuencia de los Jemeres Rojos. O sea, todo lo que era el sistema sanitario había sido abolido, la infraestructura, o sea, la gente estaba sin absolutamente nada. Y eso provocó un montón de muertes, seguían la gente enferma. O sea, todo fue a base de los Jemeres Rojos. La ruina que ellos dejaron fue la causa de los 1.7 como mínimo
a los 2.2 millones de personas que murieron entre el 75 y el 88, siendo que la población era de unos 8 millones. De ahí va un cuarto de la población. Y ahora, la última pregunta del millón. ¿Qué pasó con Pol Pot? Los vietnamitas no lo llegaron a ejecutar, nunca lo atraparon. Él se escapó a la frontera con Tailandia y se escondió entre la selva. Y el hecho es que nunca, jamás fue capturado. Aunque no estoy seguro, pero al parecer se sabía dónde estaba, pero en sí nunca fue realmente buscado. O sea, ya el régimen había muerto y no tenía ningún poder. Por lo tanto, pudo morir, entre comillas, tranquilo por enfermedad en el 98. Aunque se dice que en realidad se había quitado la vida, porque aparentemente iba a ser juzgado al poco tiempo. Y bueno, dicen que es los rumores de que se quitó la vida, pero la cosa es que nunca recibió ningún castigo, a pesar de todo lo que hizo. Fue el responsable de cosas que hoy en día todavía tiene mucha cicatriz que no sanó todavía. Lo único es que sí se dice que había sido arrestado por los mismísimos Khmeres Rojos, porque, claro, el partido no había muerto, seguía existiendo, solo que ya no tenían ningún poder, pero estaban ahí. Y el hecho es que dicen que Pol Pot ya había quedado loco al punto, o sea, de que estaba hecho un tipo súper paranoico, al punto de mandar a ejecutar a su propio primer ministro. O sea, estaba ya mal. Pero bueno, ¿quién no pensaría que el tipo estaba loco desde un principio? Pero él sí había sido una persona intelectual, había estudiado en Francia, había sido becado, y ahí es donde aprendió sobre comunismo. Y aprendió re bien, ¿eh? Pero bueno, eso fue la dura historia de lo que es Camboya. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. Bueno, y acuérdense que pueden ver el video que está acá o el video que está acá. Elijan el video antes de que se acabe la barra. Muchas gracias a Mundo Nómada. Videazo, gracias a ellos. Y nada, espero. ¿Qué falta? La próxima parada, de nuevo, vamos a Vietnam.